Bienvenido y bienvenida a este curso online para conseguir una plaza como auxiliar administrativo en la Administración General del Estado. Antes de comenzar el tema, vamos a ver cómo nos organizamos esta semana. Vamos a hacer un vídeo cada día de la semana. Lo iremos poniendo, lo tendré disponible en YouTube, en Facebook y en la web. El día 1 vamos a ver la primera parte del tema, aproximadamente hasta la página 10 o 11. El día 2 y os voy a mandar una tarea. El día 2 vamos a ver la segunda parte del tema y también os mandaré otra tarea. El día 3 vamos a hacer unos esquemas para los conceptos que son un poquito más difíciles de memorizar, que se queden más claros y que os ayuden a memorizarlo. También os mandaré una tarea que consiste en contestar estas preguntas cortas. El día 4, el vídeo 4, se trata de corregir esas preguntas cortas. Esas preguntas cortas vienen muy bien porque nos hacen buscar en el tema y entonces nos quedamos con conceptos que a lo mejor habíamos pasado desapercibidos. El día 5 vamos a corregir un test y os mando como tarea a los psicotécnicos, y el día 6 vamos a corregir el test psicotécnico. El día 7 habrá un test de repaso, lo que pasa es que en el tema 1 pues esto no va a existir porque claro, no tenemos todavía tema para repasar, pero a partir del tema 2 ya sí, el día 7 habrá un vídeo más que es un test de repaso, unas preguntillas de repaso de los temas anteriores. Bueno, pues comenzamos. Espero que os sirva y si os ponéis las pilas estoy seguro de que tendréis la plaza en tiempo récord. Bueno, pues comenzamos con el tema 1, la Constitución Española del 78. Vamos a ver los valores superiores y principios inspiradores, los derechos y libertades y la garantía y casos de suspensión. Todo esto recogido en el título preliminar y el título 1 de la Constitución Española. Y además vamos a ver también la estructura de la Constitución Española. Primero vamos a hacer una breve introducción, que es la Constitución. La Constitución es un instrumento jurídico, es decir, una ley, que se encarga, ¿cuáles son sus funciones? Pues lo que hace es garantizar los derechos y deberes de todos los ciudadanos, establece una división de poderes, tenemos tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y lo que hace la Constitución es asignarlos cada poder a quien le corresponda. Y por último regula la forma de gobernar. Esas son las funciones básicas de la Constitución. Vamos a ver ahora cómo fue el proceso de creación, las principales fechas en el proceso de creación de la Constitución. Os he puesto estas 4 son antes de que se apruebe la Constitución por las Cortes Generales y estas 4 que son las más importantes, que son desde que se aprueba la Constitución Española por las Cortes hasta que entra en vigor. Las vemos una a una. El 20 de noviembre del 75 muere Franco y por lo tanto comienza el proceso de democratización en nuestro país. El día 22 de noviembre del 75 se proclama Juan Carlos I como rey de España. El día 18 de noviembre del 76, casi un año después de la muerte de Franco, se aprueba la ley para la reforma política. Y el día 15 de junio del 77 se celebran las primeras elecciones democráticas después de muchos años. Bien, pues todo esto conlleva a que se empiece a redactar esta Constitución. Y ahora estas 4 fechas son las más importantes en el proceso de aprobación y entrada en vigor de la Constitución. Las vemos. El 31 de octubre del 78 se aprueba la Constitución Española por las Cortes Generales, en sesiones separadas, es decir, que cada Cámara lo aprueba por separado, el Senado y el Congreso. El día 6 de diciembre del 78 se aprueba por referéndum popular, es decir, es el pueblo quien vota a favor de esa Constitución. El 27 de diciembre del 78 el rey sanciona y promulga la Constitución Española. Y el día 29 de diciembre del 78 se publica la Constitución en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, y ese mismo día entra en vigor. Ese mismo día. Repetimos. El 31 de octubre del 78 lo aprueban las Cortes Generales. El 6 de diciembre del 78, referéndum popular, el pueblo aprueba. El 27 de diciembre del 78, el rey sanciona y promulga, es decir, nos manda a cumplirla. Y el 29 de diciembre del 78 se publica en el BOE y entra en vigor ese mismo día. Importante estas 4 fechas.
Vamos a ver un repasillo rápido de las características de esta Constitución española. Pero ¿cómo es nuestra Constitución española? Pues una Constitución cerrada porque se codifica todo en un solo texto, aunque es verdad que hay artículos que te llevan a otras leyes. Pero en principio, como está todo en un solo texto, podemos decir que es una Constitución cerrada. Es extensa porque abarca muchos temas. Es rígida porque tiene un procedimiento exigente para su reforma, que lo vamos a ver en el título 10, lo veremos en el tema 2. Establece la forma política del Estado como una monarquía parlamentaria. Se configura el Estado como unitario, una unidad regionalizado, regiones y no federal. Y se puede decir que es una constitución derivada porque tiene influencias de otras constituciones. Bueno, pues esto le dais un repasito, pero vamos a entrar ya a memorizar la estructura de la Constitución española. A ver, esto sí que es importante que lo memoricemos y además no que lo memoricemos que nos suene un poco, sino que es que hay que estudiarse bien cada uno de los títulos, hay que estudiarse bien los capítulos, que como veis hay 3 títulos, el título 1, el título 3 y el título 8 que tienen capítulos, y además hay que memorizarse estos numeritos que son los artículos, de dónde a dónde van, ¿vale? Entonces vamos a leerla y ahora os digo cómo creo yo que es mejor que lo estudiéis. El título preliminar, como veis, la Constitución tiene 11 títulos, porque tiene 10 títulos, del título 1 al título 10 más el título preliminar. Tiene 169 artículos, 169, y tiene 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Vemos los títulos. El título preliminar nos habla de los principios generales y va del artículo 1 al artículo 9. El título 1 de los derechos y deberes fundamentales y va del 10 al 55. El título 2 nos habla de la corona y va del 56 al 65. El título 3 nos habla de las Cortes Generales, va del 66 al 96. El título 4 nos habla del gobierno y la administración y va del artículo 97 al 107. El título 5 nos habla de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, entre estos dos, y va del 108 al 116. El título 6 nos habla del Poder Judicial y va del 117 al 127. El título 7 nos habla de Economía y Hacienda y va del artículo 128 al 136. El título 8 nos habla de la organización territorial del Estado y va del 137 al 158. El título 9 nos habla del Tribunal Constitucional y va del 159 al 165. Y el último, el título 10, nos habla de la reforma constitucional y va del 166 al 169. Bien, si os fijáis, bueno, la estructura de principios generales. Luego nos habla de los derechos y deberes, esto es del pueblo, que es digamos lo más importante. Luego nos habla de la corona y luego estos 4 títulos nos hablan de los poderes. Les hemos dicho antes que nos hablaba la Constitución de la división de poderes del Estado. Entonces, aquí nos hablan del poder legislativo, que se lo llevan las Cortes Generales, del poder ejecutivo, que es el gobierno y la administración, de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, entre estos dos poderes, y del Poder Judicial. Aquí vienen recogidos la división de los 3 poderes que decíamos al principio. Luego ya nos habla de Economía y Hacienda, cómo se organiza el Estado territorialmente, y los 2 últimos nos habla de quién protege esa Constitución, ¿no? Que es el Tribunal Constitucional, que se encarga de interpretar esa Constitución y de que todas las normas cumplan esa Constitución, normas y leyes y todo. Y el título 10 que nos habla de cómo reformar la Constitución. Bueno, mi consejo y luego tenemos las 4 disposiciones adicionales, las 9 transitorias, una derogatoria y una final. ¿Cómo creo yo que es la mejor forma de estudiarse la estructura? Bueno, pues primero, esto que tenéis señalado en azul, os lo tenéis que memorizar, leerlo varias veces y escribirlo varias veces. Y después, una vez que ya tengáis eso memorizado, pues os memorizáis de dónde a dónde va cada uno de los títulos. Esto es muy importante porque hay preguntas que a lo mejor
se refieren al artículo 27 y nosotros tenemos que situarlo dentro de la estructura, ¿vale? Entonces, una vez que nos aprendemos los títulos, luego nos vamos a aprender los artículos. Una vez que ya sabemos tanto los títulos como los artículos de dónde a dónde van, si os fijáis, ya lo que nos queda por aprender son los 3 títulos que tienen capítulos dentro. Es decir, nos aprendemos después muy bien el título 1. El título 1 tiene 5 capítulos. Capítulo 1 de los derechos de los españoles y los extranjeros. El capítulo 2, derechos y libertades, que tiene 2 secciones. El capítulo 3, principios rectores de la política social y económica. Capítulo 4, la garantía de las libertades y derechos fundamentales. Y el capítulo 5, de la suspensión de derechos y libertades. El título 3 tiene 3 capítulos. Nos habla de las Cortes Generales, el capítulo 1 de las cámaras, por separado, es decir, del Senado y del Congreso, el capítulo 2 de la elaboración de las leyes y el capítulo 3 de los tratados internacionales. Y el título 8, que es el otro que tiene capítulos, tiene también 3 capítulos. En la organización territorial del Estado, el capítulo 1 nos habla de los principios generales, el capítulo 2 de la administración local y el capítulo 3 de las comunidades autónomas. Entonces, estos dos son un poquito más fáciles de aprender. Este yo creo que es el más complicado de aprenderse. Pero bueno, repitiéndolo muchas veces, ya una vez que se os quede, ya se os queda para siempre. Lo que sí os aconsejo es que ya si estáis, por ejemplo, 2 días estudiando la estructura, pues repasarlo cada 2-3 días, volver a repasar la estructura, porque al ser algo tan esquemático se olvida al poco tiempo. Entonces, aunque ya creáis que lo sabéis todo, cada 2-3 días la tenéis que repetir, volverla a repasar y volverla a escribir todo, tanto los títulos como los artículos, como los capítulos, todo lo tenéis que volver a escribir al menos 2-3 veces a la semana. Una vez que ya lo habéis estudiado bien, que ya lo habéis memorizado bien. El preámbulo fue redactado por Enrique Tierno Galván y lo que viene a decir el preámbulo son las intenciones que tiene esta Constitución. Entonces nos dice: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad, la seguridad y promover el bien de cuantos lo integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de... Es una declaración de intenciones, una voluntad. Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes, conforme a un orden económico y social justo. Consolidar el Estado de Derecho, que asegure el imperio de la ley, como expresión de la voluntad popular. Es decir, la ley por encima de todo, ¿no? Porque así el pueblo lo ha querido, es lo que nos quiere decir aquí. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus derechos humanos, sus culturas y tradiciones, las lenguas e instituciones, es decir, dentro de un respeto. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Y establecer una sociedad democrática avanzada. Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Bueno, pues esas son las voluntades de esta Constitución. Vamos ahora a ver el título preliminar, los principios generales, que va del artículo 1 al artículo 9. En el artículo 1 nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Estado social y democrático de derecho, importante eso. Que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, ¿vale? Esos 4 valores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Importante eso. Que la soberanía nacional reside en el pueblo español y por lo tanto de él emanan los poderes del Estado, del pueblo. Y por último, que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Repetimos, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Los valores superiores son libertad,
justicia, igualdad y pluralismo político. Son 4. ¿Dónde está la soberanía nacional? Pues reside en el pueblo español y de él emanan los poderes del Estado. Y la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. El artículo 2 nos dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Es decir, presenta a la nación como una unidad. Pero también reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Es decir, por un lado nos habla de la unidad de la nación y por otro también reconoce el derecho de autonomía de las naciones y regiones que la integran. Bien, el artículo 3 nos habla del castellano, de la lengua. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Los españoles, todos los españoles, tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, ¿vale? Esto es importante. Nos dice que son todos los españoles, no todos, que es distinto. Todos serían todas las personas. Aquí es todos los españoles tenemos que conocerla como obligación, deber de conocerla y el derecho a usarla o no. ¿Qué pasa con las demás lenguas? Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo a sus estatutos, según como lo digan sus estatutos. Y esta riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es patrimonio cultural y será objeto de especial respeto y protección. Es un patrimonio cultural. Bien, el artículo 4 nos habla de la bandera de España. La bandera de España, como sabéis, está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, y la amarilla es el doble de ancho que cada una de la roja. Eso es muy facilito de aprender. ¿Y ahora qué nos dice de las demás banderas y enseñas de las comunidades? Pues que los estatutos pueden reconocer esas banderas y esas enseñas propias de otras comunidades. Y se utilizarán junto con la bandera de España en edificios públicos y en sus actos oficiales. El artículo 5, que es súper fácil, súper corto, que la capital del Estado es la Villa de Madrid. El artículo 6 nos habla de los partidos políticos. Los partidos políticos se encargan de expresar el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Es decir, expresan el pluralismo político. Pluralismo es porque hay muchas ideas que convergen en los distintos partidos políticos. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular es porque en esos partidos políticos hay representantes que el pueblo ha elegido y por lo tanto están representadas las ideas del pueblo. Y por último, que es instrumento fundamental para la participación política, viene a ser más o menos lo mismo. Es que las personas, los ciudadanos, los españoles, podemos participar en la vida política o bien directamente o bien a través de representantes que se encuentran en estos partidos políticos. Entonces, al final, es participación de toda la ciudadanía y expresan la voluntad popular porque las ideas del pueblo están reflejadas en los partidos políticos. La creación y el ejercicio de su actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos. Repetimos, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política, creación y ejercicio libre, estructura interna y funcionamiento democrático. El artículo 7 nos habla de los sindicatos. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales lo que hacen es que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Esto es importante, intereses económicos y sociales que son propios de estos sindicatos y de estas asociaciones. Y al igual que los partidos políticos, la creación y el ejercicio de su actividad son libres
y su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Pasamos ahora al artículo 8, que nos habla de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire. Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y además defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Las Fuerzas Armadas, compuestas por 3, Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, su misión es garantizar la soberanía e independencia de España. Defiende su integridad territorial, su territorio, y su ordenamiento constitucional, que se cumple la Constitución. El ejército, la organización militar, se regula mediante una ley orgánica. El artículo 9 nos dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, es decir, a la Constitución y a todas las leyes. Le corresponde a los poderes públicos, es obligación de los poderes públicos, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, dos valores de los que hablábamos en el artículo 1, del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Los poderes públicos son responsables de que esa libertad y esa igualdad sea real y que además que puedan participar todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio, cuidadito aquí que estos principios no son valores los del artículo 1 y estos son principios, de legalidad, es decir, de que se cumpla la ley, de jerarquía normativa, esto quiere decir que una ley con rango inferior no contradiga otra de rango superior, la publicidad de las normas, porque es importante que los ciudadanos sepan las normas que tienen que cumplir, por lo tanto esas normas se deben publicar, y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, eso es que no se pueda retroceder esas disposiciones. Seguridad jurídica, es decir, que estemos seguros jurídicamente, que podamos ir ante la justicia, y responsabilidad de esos poderes públicos. Hemos dicho que tienen esta responsabilidad de garantizar la libertad, la igualdad, la participación, y además la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, que no puedan dictar en base a otra cosa que no sea lo que diga la ley, que sus decisiones no se salgan de la ley, que no sean arbitrarias. Bueno, y ahora ya vamos a ir al título 1 de los derechos y deberes fundamentales. El título 1, como hemos visto antes, tiene 5 capítulos. El título 1 va desde el artículo 10 al artículo 55 y vamos a ver todos esos capítulos. El artículo 10 nos dice: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. Esto es muy importante. 4 cosas, ¿vale? Son un fundamento. Dignidad de la persona. Derechos inviolables que le son inherentes, es decir, derechos que tiene de por sí por ser una persona, por ser un ser humano. Libre desarrollo de la personalidad. Y el 4, respeto a la ley y derecho a los demás, y a los derechos de los demás. Esos 4 conceptos son el fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que esta Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales de estas materias ratificados por España. Importante este párrafo de aquí. Vale, ahora vamos al capítulo 1. El capítulo 1, que va del artículo 11 al artículo 13, nos habla de los españoles y los extranjeros. El artículo 11 nos habla de la nacionalidad. La nacionalidad española se adquiere,
se conserva y se pierde por ley, ¿vale? Cuidado porque esto es puede ser pregunta de examen. ¿Cómo se me la da el presidente? ¿Me la da? No. Nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde por ley. Ningún español de origen, nacido en España, puede ser privado de su nacionalidad. El Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos y con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En esos mismos países, en los países iberoamericanos y en los que tengan una particular vinculación con España, estos mismos países, cuando no se reconozca a los ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Bueno, pues el Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad y además, en estos países, y además un español puede nacionalizarse en esos países sin perder la nacionalidad española, aunque para sus ciudadanos de esos países no tengan ese derecho. El artículo 12 nos dice que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Facilísimo. El artículo 13 nos habla de los extranjeros. Los extranjeros tienen en España las mismas libertades públicas que garantiza este título, el título 1, en los términos que se establezcan en los tratados y en la ley. ¿Vale? Todas las libertades del título 1 en los términos, o sea, como diga, los tratados y la ley. Solamente los españoles son titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, que el artículo 23 es la participación política. Salvo que atendiendo a criterios de reciprocidad pueda establecerse por tratado o por ley el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Es decir, los que pueden participar en la vida política en España son los españoles, pero en cuanto a las elecciones municipales, siempre que haya criterios de reciprocidad, es decir, que en el otro país también se pueda, y que se establezca por un tratado o una ley, pueden los extranjeros tener el derecho de sufragio activo y pasivo, es decir, de poder elegir y ser elegible, pero solamente en las elecciones municipales. La extradición, el punto 3 nos habla de la extradición. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley. Solo en cumplimiento de tratado o ley. Y atendiendo también al principio de reciprocidad. Es decir, igual que el derecho a sufragio activo y pasivo. Tiene que establecerse por tratado o ley y tiene que atender a criterios de reciprocidad. Están excluidos de esta extradición los delitos políticos, pero no se consideran delitos políticos los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Según la ley nos va a decir si otros ciudadanos tienen derecho de asilo. Bueno, y ahora entramos ya en el capítulo 2, Derechos y Libertades. El capítulo 2 está compuesto por 2 secciones, pero es importante fijarse que el artículo 14 no está incluido en ninguna de esas secciones, está solo, ¿vale? Pertenece al capítulo 2, pero no a la sección 1 de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Nos dice el artículo 14 que los españoles son iguales ante la ley, todos los españoles son iguales, y no puede prevalecer discriminación alguna por alguna de estas razones, y esto es importante que no lo sepamos. No podemos discriminar a nadie por su nacimiento, por su raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Repetimos, todos los españoles son iguales ante la ley y no puede haber discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Importante esto, ¿vale?
Vamos ya a entrar en la sección primera, los derechos fundamentales y libertades públicas. Comenzamos con el artículo 15, que nos dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. En ningún caso pueden ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. En ningún caso. Importante también que ahí hay muchas trampas. En ningún caso tortura, ni penas, ni tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra. Entonces, la tortura, pena o trato inhumano o degradante, en ningún caso. La pena de muerte está abolida, salvo en tiempos de guerra, según lo que digan las leyes penales militares. El artículo 16 nos garantiza la libertad ideológica de pensamiento de nuestras ideas religiosas y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público. Es decir, que nos podemos expresar o manifestarnos si queremos protestar por alguna... El artículo 16 nos garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de todos los individuos y de las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público. Es decir, la manifestación no necesita ninguna autorización, ni necesita nada, solamente que se respete el orden público. Esa es la única limitación en sus manifestaciones. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Nadie, ¿vale? Nadie puede ser obligado a declarar sobre esto. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, es decir, el Estado, digamos, es laico. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. El artículo 17 nos dice que toda persona, esto es importante, toda persona, no todos los españoles, eso hay preguntillas trampa también por ahí, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previsto en la ley, es decir, cuando detienen si no se cumple la ley. La detención preventiva, cuando se detiene a alguien y todavía no se sabe si es culpable o no es culpable, la detención preventiva no puede durar más que el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones, para el esclarecimiento de los hechos, es decir, para saber qué ha pasado y si es culpable o no es culpable. En todo caso, el plazo máximo es de 72 horas. Una vez que transcurra ese plazo máximo, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. La detención preventiva, es decir, cuando todavía no se sabe si se ha cometido o no se ha cometido, no puede durar más que el tiempo necesario para averiguar qué es lo que ha pasado realmente y si es culpable o no es culpable. Y en todo caso, como máximo son 72 horas. Si a las 72 horas no se sabe, tiene que ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida, cualquier persona que se detenga, debe ser informada de forma inmediata, de forma comprensible, de todos sus derechos y de las razones de su detención, y no puede ser obligada a declarar. Además, se garantiza la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales. Esto también es importante, pregunta de examen. Se garantiza la asistencia de abogados en las diligencias policiales y judiciales, según lo que establezca la ley. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. La habeas corpus, cuidado, no confundís con la prisión provisional ni con la
detención preventiva. El habeas corpus es un procedimiento para que inmediatamente se ponga a disposición judicial una persona que se ha detenido ilegalmente. Y la ley también determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional, que no es lo mismo que la detención preventiva. La prisión provisional es cuando se sabe que es culpable ya. Y la detención preventiva es que todavía no se sabe, que se tienen que aclarar los hechos. Y esto es cuando se está todavía esperando a juicio. El artículo 18 nos dice que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable, es decir, que no se puede entrar en cualquier domicilio de una persona, excepto si tienes consentimiento del titular o tienes una resolución judicial o se está cometiendo en ese momento un delito, ¿vale? Entonces el domicilio es inviolable y hay 3 excepciones para entrar en un domicilio: consentimiento del titular, una resolución de un juez o que se esté cometiendo flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial postales, telegráficas y telefónicas, salvo, y aquí solo hay una excepción, resolución judicial, ¿vale? Cuidadito con esto, porque en el domicilio el registro tiene 3 excepciones: consentimiento, resolución judicial o delito. En el 3, que garantiza el secreto de las comunicaciones, solo tiene una excepción y es resolución judicial. Ni siquiera flagrante delito, solamente por resolución judicial se puede saltar esta garantía. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, ¿vale? El artículo 19 nos dice que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Y tienen derecho a entrar y a salir libremente de España, según lo que establezca la ley. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. El artículo 20 nos habla de la libertad de expresión. Se reconocen y protegen los siguientes derechos: expresar y difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones mediante palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción. Se reconoce y protege también el derecho a la producción y a la creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho de cláusula de conciencia y el secreto profesional. En el ejercicio de esta libertad. Esto es que algunas profesiones tienen esa cláusula de conciencia o secreto profesional de no tener que declarar sobre determinadas cosas de su profesión o que vean en su profesión. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social que dependen del Estado, no los privados, sino los dependientes del Estado o de cualquier ente público, para garantizar el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Es decir, que en esos medios estén representados, digamos, toda la sociedad o todas las ideas de la sociedad. Repetimos, en los medios de comunicación social y dependientes del Estado o de ente público. Garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos. Estas libertades tienen su límite, toda esta libertad de expresión, ¿vale?, de la que hablamos. ¿Cuál es su límite? El límite es el respeto de los derechos reconocidos en este título y en las leyes que los desarrollen, y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Es decir, si nos vamos al el artículo 18, se garantiza el derecho al honor, intimidad personal, familiar y la propia imagen. Por lo tanto, esta libertad de expresión tiene su límite
en ese derecho, ¿vale? En el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y también, sobre todo, a la protección de la juventud y de la infancia. Solo se podrán acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Aquí tenemos otra de las excepciones. Pasa lo mismo que con la comunicación que hemos visto antes. Se garantiza el secreto de las comunicaciones. También había una excepción que era resolución judicial. Pues el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información también es por resolución judicial. No tiene otras excepciones como el domicilio inviolable, que tenía 3 excepciones. Pues el secreto de las comunicaciones y el secuestro de las publicaciones, solo la única excepción es resolución judicial. El artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Este ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Es decir, tú te puedes reunir de forma pacífica y sin armas siempre que quieras y no necesita ninguna autorización de ninguna autoridad. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público, ahora sí, en reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, ¿vale? No autorización, comunicación previa a la autoridad. Y ahora, ¿cuándo pueden prohibirla? Solo pueden prohibirla si existen razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas o bienes. Es decir, nos podemos reunir de forma pacífica y sin armas sin ningún tipo de autorización, pero en las reuniones de tránsito público y manifestaciones sí hay que comunicarlo. Por ejemplo, una huelga, pues eso hay que comunicarlo. Solo se puede prohibir si hay razones fundadas, es decir, si se sabe, si están probadas, que se puede alterar el orden público y hay peligro para las personas y bienes. El artículo 22 nos dice que se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos, pues son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deben inscribirse en un registro para los solos efectos de publicidad, ¿vale? Para que se conozcan. Solo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial motivada. Cuidadito porque, fijaos, aquí hablaba de resolución judicial, aquí hablaba de resolución judicial y sin embargo aquí añade resolución judicial motivada. Tiene que tener un motivo para que ese juez disuelva o suspenda esa asociación. Y por último, se prohíben las asociaciones secretas y de carácter paramilitar. Se reconoce el derecho a asociación y están prohibidas, pues las que estén tipificadas como delito son ilegales, y se prohíben las asociaciones secretas y de carácter paramilitar. Además, deben inscribirse en un registro y solo disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial motivada. Bueno, y nos vamos a quedar hasta aquí porque ya hemos llegado a la mitad de la teoría. Bueno, ya por último os dejo la tarea del día 1. Lo que vamos a hacer ahora es una primera lectura comprensiva, leyéndolo todo muy despacio, intentando entenderlo todo. En la segunda lectura vamos a ir subrayando lo más importante. En una nueva tercera lectura, ya un poquito más rápido, vamos a ir señalando solamente palabras clave. Es decir, esto es un subrayado un poco más extenso y aquí ya en la tercera subrayamos palabras clave. Vamos a hacer una cuarta lectura rápida de eso que hemos subrayado. Y por último, os voy a mandar copiar la estructura de la Constitución al menos 3 veces. La leemos, la releemos y la copiamos al menos 3 veces. Así que venga, esa es la tarea que tenéis para hoy. Mucho ánimo.